Buenas tardes, doctor. El grupo está conformado por Melissa de Faz, Marco Naranjo y mi persona. Les vamos a dar a conocer acerca de la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra establecidos los derechos y libertades de dicho instrumento y en gran medida el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La obligación de los Estados parte del Pacto de San José es de respetar los derechos y libertades ahí contenidos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha tenido vigencia en México durante más de 30 años, 1981-2012, con la consecuente obligación de todos los órganos y poderes del Estado mexicano de aplicarla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligados a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano del que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. Los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia de derechos que se pretende proteger. La fuerza normativa de la Corte Americana de Derechos Humanos alcanza la interpretación de la misma realice la Corte Interamericana de Derechos Humanos como único órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos e intérprete último y definitivo de dicho pacto. La interpretación de la Convención Americana se realiza en los asuntos que va conociendo el Tribunal Interamericano y por ello no puede analizarse su jurisprudencia de manera estática y aislada, debido al carácter evolutivo y dinámico de las interpretaciones de dicho órgano jurisdiccional. La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. La obligación de respeto consiste en cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar y dando una prestación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de las personas humanas, que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. En cuanto a la garantía de los derechos, la obligación de garantía implica el deber de los estados de garantizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En cuanto a la obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos, las medidas para asegurar el goce y ejercicio de los derechos son medidas positivas que pueden ser generales o especiales. Las medidas generales están dirigidas a toda la población y se encuentran en relación a la obligación de asegurar la vigencia de las normas internacionales en el ámbito interno. La primera obligación del Estado es la de asegurarse que las normas internacionales operen dentro de su jurisdicción correspondiendo al Estado y no al derecho internacional. El Tribunal Interamericano ha establecido que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones y las obligaciones de indemnizar a la víctima por sus consecuencias perjudiciales. El deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados o públicos en el goce de los derechos.
La obligación de protección no se cumple solo con la adopción de medidas genéricas, sino que se requieren medidas particulares referidas a la concreta situación del titular de derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. Un hecho ilícito, violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado. Por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede producirse la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para no prevenir la violación en los términos requeridos por la Convención Americana. Adoptar medidas de prevención general frente a casos de violaciones graves de derechos. En caso de que se produzca violaciones graves a derechos humanos, estos hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de acuerdo a la normativa nacional. El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. La conexión con la obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana deriva la obligación de investigar los casos de violaciones a los derechos de la vida, integridad y libertad personal, es decir, en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. La Corte ha considerado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. Reparar a las víctimas. La Corte Interamericana ha establecido que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional. En este sentido, toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral. El Tribunal Interamericano tiene competencia para ordenar tres distintos tipos de reparaciones. La primera, garantizar el goce de los derechos y libertades previsto en el Corpus Juris Interamericano. El segundo, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas por agentes privados o estatales. Y el tercero, ordenar el pago de una indemnización justa. Cooperar con los órganos internacionales para que estos puedan desarrollar sus actividades de control. La obligación de cooperar se traduce en el deber de proporcionar información oportuna, pertinente y veraz respecto a la situación general de los derechos humanos en el Estado o de un hecho particular del que el órgano internacional esté conociendo. Para la Corte Interamericana existe un mecanismo de garantía colectiva establecido en el Pacto de San José en conjunto con las obligaciones internacionales, regionales y universales en la materia, por lo que los estados partes de la convención deben colaborar entre sí en este sentido. La relación entre los derechos sustantivos de la Convención Americana y las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos. Las obligaciones de respeto y garantía deberán estar presentes en cada derecho o libertad consagradas internacionalmente, dado en que esas no son obligaciones autónomas, sino que se aplican respecto del análisis de cada derecho o libertades consagrados en la Convención Americana, en casos concretos y respecto de titulares de derechos específicos, a lo que exige un esfuerzo hermenéutico para determinar el contenido y el alcance de estos derechos a la luz de las obligaciones particulares. La cláusula de no discriminación.
La evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El artículo 1.1 de la Convención Americana no solo establece las obligaciones generales de respeto y garantía, sino también una cláusula que prevé que las personas deben gozar y ejercer la cláusula de no discriminación. Prevista en este concepto, permaneció dormida por varios años, ya que el sistema interamericano, la concepción del derecho a la igualdad había solo ha sido considerado tradicionalmente desde el derecho de los critican la falta de desarrollo de estas cláusulas en casos relativos a pueblos indígenas. A pesar de estimarse que en la aplicación del principio de igualdad y no discriminación debía contemplarse la situación particular de las comunidades indígenas y otorgarles un trato diferenciado acorde a ella. Sin embargo, la Corte Interamericana en estos casos no declaró violados ninguna de las cláusulas de igualdad. En otros casos, la misma Corte Interamericana, limitando su competencia para poder conocer y aplicar este tipo de cláusulas, lo que provocó que la jurisprudencia en torno al derecho a la igualdad no se haya desarrollado significativamente en los primeros años de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La siguiente, por favor. El despertar de la cláusula de la no discriminación. Se empezó a distinguir y dejar en claro la función de las cláusulas de igualdad consagradas en los artículos 1.1 y 24 del Pacto de San José. La misma Corte Interamericana retomó lo que había establecido con anterioridad en la opinión consultiva número 4 de 1984. A partir de esta concepción, el Tribunal Interamericano delimitó en forma expresa que en qué casos procede la violación del artículo 24 y en qué casos corresponde analizar un hecho discriminatorio bajo este mismo artículo. La Corte Interamericana determinó que la impunidad de los delitos cometidos enviaba el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece a su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. El sentido y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de esta en el sistema de administración de justicia. La cláusula de no discriminación prevista en el artículo 1.1 debe coordinarse con las diversas previstas en el artículo 24, pres- eh, preceptos que constituyen el fundamento de la plena y total recepción del principio de no discriminación en la Convención Americana, principio que se aplica al reconocimiento y protección de todos los derechos enunciados en el Pacto de San José. Asimismo, no debe perderse de vista la expresión amplia que utiliza la Convención al referirse en los términos, sin discriminación alguna, que denota el espíritu que debe estar presente en todos los casos concretos de respeto y garantía, lo que también implica un principio de igualdad, toda vez que el pacto prohíbe la personalidad jurídica condicionada, que consistía en la protección del Estado a algunas personas que cumplían con determinadas condiciones, como sucedió en la sombra del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos se protegían cuando se cumplían con la condición de permanecer a la raza pura en esos tiempos. Gracias. El sistema jurisdiccional de protección de Derechos Humanos otorga el compromiso a los estados para que estos garanticen el libre ejercicio de los derechos en las personas que están sujetas a las jurisdicciones estatales. De acuerdo a lo que menciona Ratione Lossi, el cual recalca que en el caso de alguna vulneración de un derecho establecido en el Pacto de San José será sancionado con lo que manifiesta la ley. El derecho internacional público. Este ha sido creado con la finalidad de realizar un control y relacionarse con un Estado. También tiene que vincularse con las autoridades que se encuentren liderando dicho Estado.
Esto se basa en la relación entre principios y la potestad que tiene con el territorio. Sin embargo, en el derecho internacional han llegado a presentarse casos en los que un poder estatal puede tener un poder o control efectivo en territorios ajenos a su jurisdicción. La determinación de la Corte Interamericana. Aquí la Corte es clara y habla sobre la competencia que existe para conocer la comunicación sobre todos los abusos y atropellos de los derechos humanos que se evidencien en un Estado miembro de dicha organización, así también teniendo competencia de conocer los casos en los cuales estos actos violentos incurran fuera de su territorio. El Pacto de San José. El Pacto de San José está sujeto a derechos sin discriminación alguna. Toda persona, dependiendo de la violación ocasionada a sus derechos, puede la misma acceder a reclamar sus derechos. Esta puede ser de forma individual, de forma colectiva, de una organización o en casos de partidos políticos, en la cual se puede evidenciar los daños a las personas por no compartir la misma ideología. La obligación positiva de los estados. Aquí nos manifiesta que dicha actividad es adoptar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas indígenas en el en el ánimo de impedir que a las personas indígenas se les restrinjan sus derechos, eh, por el ánimo de pertenecer a otra cultura o por tener creencias diferentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos se convirtieron en el fundamento del derecho en general y del derecho público en particular, cuando tanto las declaraciones internacionales como las constituciones nacionales establecieron los derechos humanos como base del sistema jurídico. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, reafirmó la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres también. 3 años más tarde, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señaló que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos equitativos e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Gracias.